buenos días para todos. Eh, Bienvenidos a este ciclo de seminarios IL, organizados pues por el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Me presento, mi nombre es Andrea Valderrama, gestora de comunicaciones de aquí del departamento, y pues le damos la bienvenida a este seminario. En esta ocasión, pues el seminario es sobre ingeniería de microondas en la industria aeroespacial y tenemos como invitado a Alejandro Buitrago Bernal junto al profesor Néstor Peña, quien va a realizar la presentación. Entonces, profesor Néstor, bienvenido Alejandro. Bueno, buenos días para todos y bienvenidos al seminario del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Pues hoy es una oportunidad muy especial porque Alejandro Buitrago nos va a hacer una presentación sobre un tema en el que él ha venido trabajando ya desde hace varios años y entonces ya Alejandro es egresado del departamento. Tiene el título de ingeniero eléctrico, ingeniero electrónico. Hizo la maestría en ingeniería electrónica y de computadores. Más adelante hizo un doctorado en electrónica y telecomunicaciones de la Universidad de Bretaña Occidental, conocida como la IBO. Y ya desde hace un tiempo trabaja como postdoc en el laboratorio de investigación, el Lab STIC, que es un laboratorio, digamos, que agrupa un conjunto de universidades francesas que están muy relacionadas, digamos, con la industria y en particular con la industria aeroespacial. Entonces, lo que nos va a presentar Alejandro, es la experiencia que él ha tenido, digamos, en este mundo de la industria aeroespacial y él ha tenido la oportunidad, digamos, de compartir con muchos actores de este sector en los últimos años, lo cual para nosotros resulta muy atractivo porque vamos a poder, digamos, aprovechar, digamos, esa experiencia que él ha tenido. Yo quiero, ya por último, darle la bienvenida a Alejandro y agradecerle, su amabilidad, digamos, su interés en colaborar con el departamento y, su generosidad, digamos, con el tiempo que le dedica a este espacio. Alejandro, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias Néstor. Entonces, bueno, mi nombre es Alejandro Buitrago. El día de hoy voy a contarles un poco de la ingeniería de microondas en la industria espacial. Y como ya se mencionó, yo soy egresado de la universidad y para mí es un placer poder estar acá y un orgullo poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia. Entonces, como lo mencionó el profesor Néstor, yo en este momento trabajo en el LabSTIC, que es un conglomerado de estas universidades, de IMT Atlantic, la Universidad de la UBO, la ENIP. Y bueno, entonces, para comenzar, vamos a comenzar con un poco, qué es el espectro electromagnético, en qué área estamos nosotros trabajando, en dónde se encuentra la ingeniería de microondas. Y esto es precisamente en el espectro electromagnético. Entonces tenemos ondas y están las ondas de radio, las microondas, las ondas infrarrojas, ultravioleta. Entonces nosotros nos concentramos en ondas más en lo que está entre los hertz hasta los terahertz. En algunos casos, una característica de la atmósfera es que la atmósfera va a permitir el paso o no, o va a bloquear ciertas frecuencias, ciertas longitudes de onda. Por ejemplo, la luz visible, como se muestra acá en la figura, pasa por estas ventanas de atmósfera, y por eso es que todas las ondas de luz, la luz que llega del espacio, nosotros la podemos ver. En el caso de la ventana de radio, como vemos acá, tenemos toda esta ventana, desde algunos megas hasta más allá de los gigahertz, en donde podemos hacer tenemos una comunicación de ondas de radio entre el espacio y la Tierra. Entonces, principalmente, todo lo que es la parte aeroespacial va a trabajar acá, como cualquier tipo de comunicaciones. Entonces, están las antenas de FM, la comunicación celular, microondas, satélites. Entonces, dentro de esta ventana de radio que tenemos, desde navegación marítima, longitudes de onda muy largas, hasta ya longitudes de onda bastante cortas, alrededor entre lo que se llama
entre la banda L y la banda Ka, 1 giga a 40 gigas, tenemos un montón de aplicaciones en las cuales podemos tener la comunicación entre satélites, GPS, Internet, observación de la Tierra. Entonces hay satélites que precisamente lo que van a hacer es que por distintos tipos de cámara van a observar la Tierra y vamos a tener todas las imágenes de Google Earth, hacemos los seguimientos de los incendios. Todo esto pasa en esta banda de frecuencias. Bueno, entonces yo quisiera comenzar contextualizando un poco. Muchas veces no tenemos muy presente dónde tenemos todo lo que son antenas, sensores y todo lo que es la ingeniería de microondas, y es ajeno a nosotros. Tomo este ejemplo de un avión comercial, un avión Boeing, un avión Airbus, en el cual tenemos muchas antenas, muchos sensores que son fundamentales para la correcta operación del equipo. En el caso de las antenas, tenemos el radar del clima, tenemos las antenas de GPS para posicionar el avión, tenemos antenas de comunicaciones en distintas frecuencias, tenemos antenas de comunicación satelital para que, por ejemplo, en los vuelos más recientes tenemos conexión a Internet. Todo eso, hay un trabajo detrás de ingeniería de microondas, precisamente, en el cual se tiene que diseñar la antena, la comunicación con el satélite, un diseño de radar. Para hacer un radar hay un trabajo enorme, y sobre todo cómo hacemos la integración de todos estos dispositivos y que no vaya a interferir entre ellos. Entonces es una primera aplicación bastante interesante, y como que nos aterriza un poco y empezamos a ver, bueno, en realidad sí hay muchos elementos que en nuestro día a día no somos conscientes que esto existe, pero para cada uno de estos sensores, para los protocolos de comunicación, es importante toda esta industria de ingeniería de microondas. ¿Dónde más vemos esto? En todo lo que es el sector de la defensa, lo que son aviones furtivos, lo que conocemos como aviones fantasma, es ingeniería de microondas, la sección transversal de radar. Cuando hablamos de un avión furtivo que sea invisible, es que el avión es invisible a un radar. Y para que sea invisible al radar, tuvimos que haber trabajado en su sección transversal de radar, cómo él va a reflejar las ondas, cómo es su interacción de este elemento con las ondas electromagnéticas, y no solamente la geometría, sino que también hay materiales, antenas nuevamente, y todo lo que hay un nuevo mundo que se habla hoy en día, que es de guerra electrónica. ¿Qué es guerra electrónica? Los misiles, que son guiados por radar, o algunos misiles son autónomos, ellos igual tienen un radar al frente y empiezan a buscar lo que los pusimos a buscar, y cuando lo encuentran, el radar se va a ir adaptando. ¿Qué más tenemos en la guerra electrónica? El ruido. Si nosotros interrumpimos las comunicaciones entre la base y el avión, pues el piloto queda aislado. Toda esta parte de guerra electrónica entonces nos invita a que tengamos que diseñar nuevos componentes de comunicaciones, filtros que son mucho más ágiles, elementos que sean sensibles al ruido y de mejor desempeño. ¿Qué puede ser un mejor desempeño? Si yo en mi avión tengo un radar más potente que me permite ver más allá de lo que yo veo, voy a poder detectar a mi enemigo antes. Y ahí empieza este juego. ¿Cómo me escondo yo? ¿Cómo lo detecto yo antes? Y no solamente es el radar, no solamente son los filtros, sino, como lo mencioné anteriormente, también tenemos toda la parte de materiales, geometrías, una parte de física enorme, y de protocolos, y bueno. Como lo mencioné, entonces el radar, este es un ejemplo de un radar en un Rafale, un avión de guerra francés, en el cual tenemos un arreglo de antenas, y el objetivo de él va a ser poder detectar no solo el clima, sino los enemigos o misiles. Entonces, el trabajo que hay detrás de este tipo de arreglos de antena y de estos radares es enorme. Ahí, pues las empresas como tales tienen equipos de ingenieros en muchas ciudades que se dedican solo a radar. Y hay innovación en radar, hay nuevas innovaciones hoy en día en el cual tenemos que pensar en cómo diseñamos componentes con un mejor desempeño en el mismo espacio. Porque si yo quiero un mejor radar a lo que tengo, no vamos a hacer el rediseño de todo el avión para poner un radar más grande, que sería la solución simple. Nos toca entonces empezar a innovar en
distintas formas. Por ejemplo, aquí a la izquierda pongo ya lo que son antenas conformes, arreglos de antenas conformes que ya no son planos, que me van a permitir, por ejemplo, detectar detrás del avión, porque la antena yo voy a poder, por medio de pues, detección de fase, cambiar la fase y orientar mi radar. En algunos casos, con este tipo de aplicaciones, puedo mirar inclusive atrás. No completamente detrás, pero hasta 160 grados en las últimas cosas en las que he tenido la oportunidad de ver. Entonces, esto es bastante interesante. También hay una invitación a todo lo que es fabricación aditiva dentro de toda la industria. Estamos hablando de aviones, cohetes, y bueno, podemos llevarlo más allá. Un problema, una limitante muy importante es el peso. Si nosotros podemos hacer mediante fabricación aditiva algo en plástico y luego lo recubrimos con metal, por ejemplo, como las antenas que les presento acá, podemos hacer componentes que son mucho más livianos, que su desempeño es igual o a veces mejor al de una tecnología clásica en aluminio, que puede ser muy pesada. Y empezamos a innovar no solamente en hacer algo más ligero, sino en formas que antes no podíamos hacer mediante fabricación clásica, como sería fresar un bloque de aluminio, como lo muestro aquí a la izquierda. Como un dato interesante, esta empresa, que se llama Swiss 212, ellos trabajan en el sector espacial, ya han enviado componentes en satélites, tienen acuerdos con la Agencia Espacial Europea, trabajan con Lockheed Martin, en lo que permite hacer guías de onda, como las muestro aquí. En fabricación aditiva, ellos imprimen directamente en metal y son guías de onda, son estructuras que es un solo bloque, monobloque, y eso es bastante interesante. ¿Por qué? Porque cada vez que yo conecto distintas piezas entre ellas, voy a tener pérdidas, voy a tener una desadaptación, y esto, pues ya sabemos, es algo indeseado. Yo como ingeniero de microondas y como ingeniero electrónico, lo que voy a buscar siempre es maximizar la energía que llega de un punto al otro y tener la menor cantidad de pérdidas. En el sector espacial, entre menos pérdidas yo tenga, menos energía voy a consumir en el espacio y menos energía voy a necesitar para a tener mi comunicación. Entonces mi componente va a ser más eficiente. Si puedo innovar en la forma, hacer cosas que antes no podía hacer mediante una fabricación tradicional y tengo un desempeño mejor a lo que tenía antes, pues esto es muy bueno. El desarrollo de fabricación aditiva, esto es algo que se ha empezado a ver en los últimos años en cuanto a lo que es ingeniería de microondas. Hay muchas dificultades. La conductividad de un metal en fabricación aditiva no es la misma que, que lo que podemos tener en aluminio, pues en un bloque de aluminio normal. Pero bueno, es un reto que existe, es bastante interesante y es una de las perspectivas que motivan y que nos invitan a seguir trabajando en este sector. Otro trabajo, otra aplicación que tenemos en todo lo que es ingeniería espacial es la integración con inteligencia artificial. ¿Qué pasa? En un cohete, por ejemplo, aquí tenemos un Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea para enviar satélites, reabastecer la Estación Espacial Internacional. 1.5 toneladas son del sistema de electrónica de aviónica. Sensores, monitoreo estructural, monitoreo de las cámaras, que todo esté bien, temperatura. 70% de todo el sistema de aviónica es para solamente la estructura. Y dentro de esto, aproximadamente el 30% son candidatos a que yo pueda reemplazarlo por una red inalámbrica. ¿Por qué? Ahora estamos viendo los cohetes, los lanzadores que son reutilizables. Pero si nosotros tenemos en cuenta que por cada kilogramo que tenemos que empujar, el costo de lanzamiento aumenta entre 16.000, 20.000, 25.000 euros en algunos casos, aunque este costo se ha ido reduciendo, pues va a ser mucho mejor. La integración con la ingeniería, con inteligencia artificial, ¿qué es? Ponemos los sensores donde los tenemos, reducimos el peso de nuestro cohete, porque ahora lo que vamos a tener es una red inalámbrica, Wi-Fi, como queramos llamarla. Tenemos una red inalámbrica que va a comunicar todos los sensores entre ellos, y en caso de tener algún problema con algún sensor, la red se va a adaptar, y no va a dejar de operar, no voy a perder la comunicación con todos los sensores, algo que es crítico en el momento de un lanzamiento.
En el caso de los aviones, igual, de 6.000 a 10.000 sensores, aproximadamente 100.000 cables, casi 500 kilómetros de cable dentro de un avión, representando casi 6 toneladas del peso. ¿Cuál es el problema, el principal problema con un avión? El combustible, igual. ¿Qué hacemos? Pues si quitamos todos esos cables dentro de un avión, reducimos el peso, usamos menos combustible y nosotros como usuarios finales podríamos verlo también como una reducción del precio de nuestro tiquete. Entonces, bastante interesante. ¿Qué han empezado a hacer algunas aerolíneas? Ya no vemos pantallas, pero tienen una red Wi-Fi. Ellos asumen que yo tengo un celular, todos como usuarios del avión tenemos un celular inteligente, nos conectamos al Wi-Fi y es como un servicio de streaming. Ellos ahí ya quitaron el peso de las pantallas, quitaron todos los cables que conectaban a todas las sillas y hicieron una reducción de peso. Esto es cortesía, esta diapositiva es cortesía de una empresa llamada Arcan, de unos compañeros acá. Entonces, les doy las gracias. Y para terminar un poco esta parte de motivación, pues yo quisiera presentarles un último reporte de la Agencia Espacial Europea del número de lanzamientos de satélites en una de las órbitas, porque tenemos la misma gráfica casi que en múltiples órbitas. Vemos cómo ha habido un incremento exponencial en el número de satélites de lanzamientos que tuvimos a partir de 2020. Entonces, si sumamos todos los satélites que se lanzaron antes de 2020, nos sumamos la cantidad de satélites que hemos lanzado en los últimos 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Es una industria que está creciendo, que está en desarrollo y a la cual hay que prestarle bastante atención. ¿Qué tanta atención? Pues las empresas consultoras ya empezamos a ver que dicen, bueno, estamos hablando de lo que se llama una economía en el espacio. ¿Por qué hay una economía en el espacio? Porque ahora estamos hablando de turismo espacial. Vemos que hay empresas privadas que quieren llevar gente al espacio. Al inicio es muy caro, pero como cualquier industria, cuando empecemos a tener una tecnología mucho más desarrollada, vamos a ver que los costos se van a ir reduciendo. Hay proyecciones de la demanda de nuevos satélites y esto va a seguir creciendo. Nos invita también a hacer una ingeniería un poco más responsable, porque también tenemos muchos desechos que van a venir a contaminar la atmósfera. Entonces, la idea también es que nuestros diseños y nuestros satélites y todo lo con lo que nosotros estamos trabajando sea mucho más eficiente y dure más tiempo en el espacio. ¿Para qué? Para que yo no tenga que estar lanzando más y más y más y más satélites, además de lo que ya hemos estado lanzando. Entonces, la industria espacial, sobre todo el turismo, SpaceX sabe, con Starlink, ya vemos que quieren poner una red de satélites alrededor del mundo para llevar internet a todos lados, pero eso tiene un costo. Tiene un costo que nos va a impactar y se está empezando a estudiar en cuál es el impacto de esta economía espacial en nuestro día a día y en la industria en general. Hablamos de satélites, pero bueno, ¿qué tipos de satélites hay? Hay desde lo que son nanosatélites, microsatélites, mini, medios y grandes, desde algunos kilos hasta toneladas. ¿El tamaño de qué va a depender? Depende principalmente de su tipo de aplicación. Bueno, acá tengo algunos. El RadarSat-2, satélite canadiense, que lo que hace es observación terrestre. Ellos toman fotos en muchas longitudes de onda, analizan los incendios, van a venir a analizar la composición de la Tierra. Galileo, navegación, el equivalente europeo de GPS, entonces navegación por satélite. Y otros satélites mucho más pequeños, por ejemplo, lo que son los nanosats y los de menor tamaño, que son satélites experimentales para probar conceptos o con misiones científicas. Por ejemplo, interacciones de plasma en el espacio. Sin importar el tamaño de nuestro satélite, nosotros tenemos una cadena de radio. Tenemos un enlace de radio en el cual tenemos nuestra estación base que va a enviar una señal al satélite y luego una estación que va a recibir. Si es la misma, si no es la misma, pues no importa. La idea es que yo pueda comunicar 2 puntos distintos de la Tierra a partir de un satélite en el triangular, pero sin importar que, en este caso, un filtro, yo veo filtros en todo lado, ninguno de estos filtros es igual. Un filtro en la etapa de recepción
no tiene los mismos requerimientos que un filtro en una etapa de transmisión. ¿Por qué? Este filtro en la etapa de recepción, en el satélite, en la atmósfera baja o media o alta, tiene que ser bastante sensible, tiene que tener la menor cantidad de pérdidas para poder recuperar la señal que llega, bastante débil después de haber viajado todos estos kilómetros. Pasa por el satélite, hago un tratamiento de señal, pasa otra cosa, y ahora la información que yo quiero mandar a la Tierra, que es otra, esa información tiene que venir con la mayor potencia posible. ¿Qué pasa si yo a un satélite en recepción le conecto toda la potencia que tenía? Lo voy a quemar. Entonces, él tiene que ser muy sensible. Por otro lado, este satélite, este filtro acá, tiene que poder soportar potencias bastante elevadas. ¿Qué tan elevadas? Hasta kilovatios en algunos casos. Entonces, quiero compartir con ustedes un caso de estudio, donde vamos a ver un poco de todo el proceso que vamos a llevar a cabo en el diseño de un filtro para aplicación de GPS, de navegación. Este trabajo fue hecho en colaboración con la Universidad de Bretaña Occidental, el APSTIC, la Agencia Espacial Francesa, ONERA, también es como el equivalente, vienen juntos, Thales Alenia Space, en Singapur, y un laboratorio conjunto entre Thales y esta universidad. Entonces, vamos a ver en el desarrollo tecnológico hasta qué punto vamos a llegar en un trabajo de más o menos 5 años. ¿Qué ocurre? Cómo partimos de un principio básico, nivel TRL1, y cómo queremos llegar hasta un nivel TRL9, en el cual en el ámbito espacial ya se probó en vuelo, lo montamos a un cohete, voló, funcionó. ¿Qué restricciones de diseño tenemos nosotros en un filtro en la etapa de transmisión de un satélite? Tenemos nuestra respuesta eléctrica. Entonces yo quiero que sea un pasabandas a una frecuencia con un ancho de banda determinado. Esta es mi primera limitación. Tengo, como les mencioné anteriormente, una limitación en potencia. ¿Cuánta energía tengo yo que enviarle desde el satélite hasta la Tierra? Porque si no envío suficiente potencia, el mensaje nunca llega a la Tierra. Y nuestro satélite no sirvió para nada. El tamaño, estamos hablando que normalmente los fabricantes o Thales nos va a decir, ustedes tienen este tamaño para hacer su filtro. Si no les cabe ahí, lo sentimos, buscamos a alguien más. Entonces el tamaño porque todos los satélites tienen un espacio, o por ejemplo cuando queremos hacer una actualización de nuestros equipos, sacamos el componente que está viejo, o vamos a reemplazar un componente viejo, y decimos, listo, ahí está un filtro que se había diseñado en el 2002, queremos poner un filtro más reciente para la nueva generación de satélites, no vamos a cambiar todos los otros componentes y todo lo demás sigue funcionando muy bien. Entonces tenemos un tamaño y el peso. Entonces yo quiero que mi estructura sea liviana y sea lo más eficiente posible. Como lo mencioné, tenemos nuestro enlace en el cual yo mando mi mensaje al satélite y luego el satélite a la Tierra. ¿Qué pasa si mi satélite en pleno vuelo se daña? Un componente. Pues si un componente se dañó, el satélite, nadie puede subir a arreglarlo, a cambiarle el componente que se dañó. Estamos hablando de millones de euros. El año pasado, por ejemplo, hubo un satélite de Airbus que falló en el lanzamiento y no pudieron seguirlo, se perdieron 20 millones de euros porque algo salió mal. Entonces estamos hablando de pérdidas bastante importantes a nivel económico y de diseños de un satélite no se hace en 1 o 2 años. Estamos hablando de 5, 6, hasta 10 años puede ser el desarrollo de un nuevo satélite de exploración espacial, de GPS. Eso toma tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestra primera limitación? La potencia. ¿Cómo se ve reflejado en el espacio? Un problema en potencia o que se quemó mi filtro es algo llamado el efecto multifactor. El efecto multifactor, ¿qué es? Múltiples impactos que ocurren cuando un electrón libre que viene de radiación cósmica, por ejemplo, empieza a oscilar entre dos muros metálicos. Este electrón en algún momento va a generar
que se liberen más electrones y se traduce en una avalancha de electrones. ¿Cómo lo puedo ver yo? Puede ser una descarga, puede ser que los electrones empiezan a oscilar tanto que hay radiación, hasta rayos X, degradación de mi estructura. No solo lo vemos en el sector espacial, lo vemos en los aceleradores de partículas, tubos de vacío y los componentes de microondas. Nuevamente, lo importante es que esto ocurre en el vacío. Entonces, es el principal problema a nivel de potencia en nivel espacial. Que si solamente pasan los filtros, no. Pasan las guías de onda, pasan las antenas. Entonces, yo puedo tener una antena con una ganancia increíble, pero si al conectarlo y querer enviarle toda la potencia, se quema y tengo una descarga eléctrica, hasta ahí llegamos. Tenemos degradaciones en los factores de calidad, calor y hasta erosión. Entonces esto aquí es una imagen de un daño, de una microerosión creada por una de esas descargas de erosiones, de electrones. ¿Cómo mitigamos nosotros la aparición del efecto multifactor? Hay distintas estrategias. Puedo venir a modificar el campo eléctrico entre los dos. ¿Para qué? Para que el electrón llegue con menos energía, se desacelere, o hago una modificación de la superficie, de las características de mi metal. Entonces hay tratamientos de superficie o podemos poner un revestimiento. Pondríamos algo que va a hacer que libere menos electrones. ¿Cuáles son los inconvenientes? A modificar el campo eléctrico va a requerir que o pongo dieléctricos, los cuales no son apreciados a nivel espacial, porque el dieléctrico se va a cargar, va a generar electrones libres y yo no quiero electrones libres en el espacio porque estoy generando una fuente para la descarga multifactor, o pongo imanes alrededor y empiezo a crear un campo eléctrico magnético diferente. Eso ocupa espacio y va a consumir mucha energía. La energía en el espacio es bastante preciada. Yo no puedo decir como en la Tierra, pues le conectamos más y eso no importa si pedimos más. El consumo en un satélite tiene que llevarse a lo mínimo. Tratamientos de superficie. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aumentar la rugosidad de mi metalización. Problema de aumentar la rugosidad, voy a tener mayores pérdidas y mi filtro o mi componente va a tener un desempeño que es menor. Tenemos un problema también de implementación a gran escala, donde si yo en el laboratorio puedo venir, tratar una pieza más o menos de este tamaño y decir, bueno, vamos a erosionar todo esto. Pero si queremos hacer una red de satélites como Starlink, mantener el mismo estado de superficie en todas las estructuras es bastante complicado. Además de que podríamos tener oxidación. Nuevo reto, revestimientos. Nuestro problema acá es que el proceso es bastante complejo. Luego vamos a ver cómo hacemos para que mi revestimiento se adapte. Una limitación también dentro de todo el proceso de innovación y poder validar un componente para el sector espacial es que no solamente tenemos que pensar en nuestra aplicación y en nuestro desempeño como un componente electrónico. Todo lo que nosotros pongamos en un cohete tiene que pasar pruebas de vibración. ¿Por qué? Porque al momento de lanzar el cohete, todo va a vibrar, las cosas pues tienen que llegar de la Tierra al espacio, y si durante la vibración yo tenía un revestimiento y se cayó, o yo tenía alguna pieza bastante delicada, larga y resonó, y justamente esa frecuencia se rompió, entonces pues tenemos que tener en cuenta muchos otros aspectos. Vibraciones, aspectos térmicos. No es lo mismo el desempeño acá, donde trabajamos normalmente a 20 grados o alguna temperatura de referencia, o pensar a las temperaturas que tenemos en el espacio. Que algunos satélites están acondicionados para mantener una temperatura constante, sí, pero es importante tener en cuenta que todos son procesos y, por ejemplo, iniciar o prender la etapa de comunicaciones de un satélite no es algo que hacemos on-off. Tiene que ir de a pocos para empezar a validar todos los sistemas. Entonces tenemos que empezar a calentar nuestros componentes, nuestras estructuras. Hay muchos aspectos que debemos tener en cuenta. Dentro del marco pues, de los estudios, de mis estudios de doctorado y el trabajo que hemos realizado acá en LabStick,
estábamos empezando a investigar distintos tipos de revestimientos. ¿Qué tipos de revestimientos? Revestimientos de carbón. Pero, ¿cómo funciona esto? Como les mencioné, lo que yo quiero es reducir la emisión secundaria de electrones. ¿Qué quiere decir? Que cuando un electrón llega a una superficie, libere la menor cantidad de electrones posibles. Entre menos libero, pues menores probabilidades tengo yo de generar este tipo de descargas. Se caracteriza por esta curva que muestro aquí, en donde entre menor sea ese delta y mayor sea el nivel de energía, el primer nivel de energía de crossover, mejor. ¿Por qué? En la curva roja yo necesito menor energía para empezar a liberar más electrones. En la curva azul yo necesito de mayor energía, lo cual es más difícil de lograr, para empezar a liberar electrones. Quiere decir que si mi material tiene la propiedad de la curva azul, se va a comportar mejor, va a aguantar más energía. Puedo aumentar la potencia antes de que un electrón tenga la energía suficiente para empezar a liberar electrones secundarios. ¿Qué tipos de...? Bueno, aquí muestro también algunas curvas de los metales más comunes. Entonces, por ejemplo, el aluminio, del cobre, de la plata. Siguen siendo bastante altos. La idea sería que todo esté por debajo de 1 y que no haya liberación de electrones secundarios. Un primer trabajo que se hizo desde el 2018 empezó a estudiar, bueno, ¿qué pasa si ponemos sobre una placa de plata, hacemos un revestimiento de carbono? Y vimos que hay un incremento en el desempeño de la emisión secundaria de electrones, como les mencioné anteriormente. Primero, liberamos menos electrones por cada choque y necesitamos más energía para empezar a crear esta avalancha. ¿Por qué la plata? Porque la plata tiene muy buena conductividad y normalmente lo que hacemos en nuestros componentes de aluminio es que le hacemos un baño de plata para que reducir las pérdidas. Mejor conductividad, menores pérdidas, mejor desempeño. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, si yo pongo en una muestra de plata un revestimiento de carbono, como lo muestro acá, ¿qué pasa con la conductividad de la plata? Primera cosa a tener en cuenta. Porque si yo tengo un filtro, una estructura, una guía donde una antena, y yo le pongo carbono por todo lado y resulta que lo volví aislante, genial. Yo le puedo poner toda la potencia que yo quiera, pero si no me va a conducir y no va a funcionar como conductor, no hicimos nada. Aquí es donde nuestros compañeros en Singapur, ellos dominan muy bien todo lo que son tratamientos de superficie e hicieron los revestimientos que les muestro aquí a la izquierda. Dato interesante, ellos trabajan mucho con Apple y son unos de los que hacen las manzanitas en los MacBook Pro. Ellos son los encargados de hacer la manzanita y el pulido y ese estado y esas cosas. Entonces, hay gente que sabe hacer lo que sabe hacer muy bien, todo lo que son tratamientos superficiales, y nos hicieron estas muestras. ¿Qué hicimos nosotros? Diseñamos una estructura porque no existía manera de medir la conductividad para el carbón, entonces ideamos una estructura que mediante cambios en el factor de calidad pudiera decirnos, bueno, la conductividad del revestimiento de carbono es buena o mala. ¿Qué hicimos? Comparamos dos placas y encontramos que la conductividad de las muestras con revestimientos de carbono no se veía afectada de una manera importante y significativa en comparación a muestras de plata. Entonces tomamos una muestra de cobre de referencia, 51 megasiemens a 14 gigas, comparado a un valor de C, es normal. Muestras de plata, vemos que en las muestras de plata pues pueden variar, pero estamos alrededor de 50 megasiemens, 45, 52 megasiemens en las muestras que nosotros medimos, y las muestras de plata con carbono estamos alrededor de 48 megasiemens. No se encuentra entre las dos mediciones de plata. Conclusión, no tiene un efecto significativo y podemos continuar, podemos empezar a pensar a crear una estructura en donde yo voy a poner mi revestimiento de carbono y si todo sale bien, va a aguantar una mayor potencia de entrada. Diseñamos dos filtros chiquitos, más o menos este tamaño, una cajita de fósforos,
los medimos, los comparamos y a esto cogimos una de las piezas y le pusimos un revestimiento de carbono. Primer reto acá, la calidad del revestimiento de carbono. Hasta antes de este trabajo, en Singapur no habían intentado hacer revestimientos en estructuras que no fueran planas, en estructuras conformes. Primer reto, ¿cómo hacemos para asegurar que yo voy a cubrir completamente toda mi estructura o toda mi muestra? ¿Por qué decidimos hacer un revestimiento en solamente esta pieza? Se hizo un estudio de sensibilidad, hicimos muchos estudios de análisis de potencia con distintos casos, con múltiples filtros, y vimos que no es necesario hacer un revestimiento completo de toda la estructura para empezar a ver beneficios de este tipo de revestimientos. Entonces nos quedamos con un caso simple, en el primer caso aquí a la mano izquierda, en el que tengo solo plata y vaya a tener una, una potencia máxima de 18 vatios. Y si pongo un revestimiento en este conductor aquí rojo, que corresponde a lo que se ve en la imagen, vamos a tener una potencia máxima de 43 vatios. Llevamos el estudio pues, a toda la estructura, donde mostramos que podemos pasar desde 18 vatios hasta 110 vatios. Va a depender del orden de mi filtro, la estructura. Pero nos quedamos con una estructura simple, pequeña, que podamos validar, porque además, al momento de hacer estas pruebas, tenemos un problema en el tamaño del laboratorio. El equipo para hacer las pruebas en potencia, en Francia existen 3 y hay un límite, hay una dimensión máxima. Creo que no pueden ser más de 10 por 10 centímetros en área transversal. Cualquier cosa más grande no cabe. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un vacío. Entonces, eso existe, está en una campana de vacío. Van a crear el vacío y luego van a empezar a subir la potencia en los conectores hasta que se vea algún daño. ¿Cuánto cuesta cada una de estas pruebas? Entre 20 y 25.000 euros por prueba. Por cada vez que yo pongo mi componente, lo conecto y miro cuál es la potencia máxima, 20 a 25.000 euros. Es una de las limitaciones que existen, sobre todo a nivel espacial. ¿Por qué? Para diseñar este tipo de componentes, en general las agencias espaciales se pusieron de acuerdo y existen normas. A nivel europeo se llama ESSS, es el Acuerdo Europeo de Calificación de Materiales y de Componentes. Y desde el material tiene que ser un aluminio o una plata que esté validada por ellos, que haya pasado por algunos procesos. Estos procesos de validación pueden durar años. El proceso tiene que haber sido validado. Entonces, en este caso, el proceso de fabricación validado por tales Alenia Space tienen sensibilidades mínimas, máximas. La fabricación de cada uno de estos dos componentes costó 45.000 euros. ¿Por qué? Porque ellos ahí ya están cobrando el haber pasado todas las pruebas y asegurar que mi componente, si ellos lo pudieron hacer, va a poder subir en nuestra escala de TRL y va a estar más cerca de poder estar puesto en un satélite. Si yo lo hago en mi casa, me van a decir sí, o si lo hago en el laboratorio de acá en la universidad, me van a decir sí, pero sus protocolos, su manera de fabricar no está acorde con los protocolos de las agencias espaciales y no está validado para poder partir en vuelo. Entonces hicimos esta estructura, lo medimos en potencia, los resultados se los quedo viendo para cuando tengamos, esté permitido poder publicar esta información, pero esto sí lo podemos compartir. Y luego empieza, bueno, llegamos, validamos un material, validamos que el carbón va a servirnos para proteger del efecto multifactor. Ahora, ¿qué tecnología voy a usar yo para realizar mi filtro? Recordemos que lo que yo estaba haciendo hasta acá es diseñar un filtro. La primera pregunta fue, si yo le pongo carbón a un filtro, ¿va a funcionar? ¿Me va a proteger?
La respuesta corta hasta aquí, como vimos, sí, no me va a perturbar mi conductividad y voy a poder aguantar mayor potencia. Ahora, ¿en qué filtro lo voy a poner? ¿Dónde lo pongo? Bueno, hay que hacer una selección tecnológica. ¿Cómo hago yo esta selección tecnológica? Bueno, está las pérdidas, tamaño y costo. A nivel espacial, el costo no es gran problema. Los fabricantes saben que validar los componentes es caro, la investigación y desarrollo es cara, y para un componente que va a costar para un satélite que va a costar 20 millones de euros, la diferencia entre 10.000, 20.000 o 30.000 euros no es mucha. Entonces, afortunadamente, en este caso, el costo no es un problema, nos vamos a concentrar en lo que son pérdidas y tamaño. Limitados en el tamaño, limitados en las pérdidas, encontramos un muy buen compromiso entre los dos, que son los resonadores coaxiales, dentro de los cuales están cargados con dieléctricos. ¿Qué pasó? Los dieléctricos dijimos, no es buena idea, van a liberar electrones, son una fuente de más potenciales fallas, se van a ionizar, se van a cargar, van a venir a perturbar mi respuesta. Tenemos resonadores a saltos de impedancia, igual tiene menores pérdidas y mejor tamaño que usar otro tipo de resonadores. Bueno, acá está la misma imagen, ya donde quitamos el factor costo, es más fácil de visualizar, y vemos que un resonador coaxial tiene factores de calidad que me permiten responder a mis especificaciones eléctricas. ¿Qué especificaciones teníamos nosotros? 0,5 decibeles de pérdidas en la banda. Cuando hacemos los cálculos, cuando hacemos una simulación y miramos este tipo de resonadores y este tipo de factores, estos factores de calidad permiten cumplir con las especificaciones. Entonces, es el primer tipo de resonador que nos permite tener la menor cantidad de pérdidas y el menor peso, o menor tamaño. Pero bueno, ¿qué son los resonadores a saltos de impedancia? Un resonador con saltos de impedancia en la misma sección. Entonces, como muestro aquí yo a la izquierda, este es un solo resonador que tiene dos saltos de impedancia. De esta impedancia Z2 a Z1 y Z1 a Z2. Con una longitud eléctrica de 90 grados, como nosotros queremos. Que si lo puedo hacer Z1, Z2, Z3, sí, lo puedo hacer. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de los resonadores a saltos de impedancias, a diferencia si yo hago un resonador en el cual todo es igual, es que el efecto del salto de impedancia va a cortar la longitud total de mi resonador. ¿En qué se resume esto? Pues si yo para resonar a 1 giga puedo usar un resonador un poco más cortico, el tamaño, el volumen global de mi resonador, de mi filtro, es más pequeño. Entonces, puedo reducir en volumen. ¿Por qué coaxial? Ya dijimos, tiene un buen factor de calidad. ¿Y qué hicimos? Lo que se hace es que tengo un coaxial y empiezo a poner un coaxial dentro de otro, como las muñecas Matryoshka, que la parte exterior de uno se convierte en la parte interna del otro. Entonces aquí en esto son 3 secciones. Tenemos un primer coaxial entre la línea roja y azul. Tengo aquí mi cable coaxial. Luego, en la siguiente sección, lo que era el plano de masa se convierte en mi línea y tengo un coaxial entre el azul y el amarillo. Los podemos haber hecho en línea, pero reducimos el volumen, los ponemos todos dentro de uno de otros y ganamos aún más en volumen. Aquí a la derecha entonces vemos un corte transversal entre de 2 secciones o 3 secciones y podemos seguir haciendo así hasta 5, 6, 7, hasta donde queramos. Casos prácticos 2 y 3 encontramos en este momento. Estamos trabajando en resonadores a 4 o 5 secciones, es mucho más complicado, pero por ahora está demostrado funcionar bastante bien. Entonces cogimos un resonador clásico, 2 secciones, una versión fácil, y pensando en, bueno, ¿cómo lo puedo hacer yo más pequeño? ¿Cómo lo mejoro? Dijimos, ¿qué pasa si ponemos 2 secciones internas rojas en paralelo? ¿Qué beneficios va a tener este? Puedo hacer un salto de impedancia que es más fuerte, que es más grande,
voy a poder reducir aún más el tamaño y al dividir este efecto de alta impedancia entre dos resonadores, la distancia entre ellos es mayor. Entonces hicimos un estudio entre qué pasa si ponemos un solo resonador en el centro, 2, 3, 4 y 5, y nos dimos cuenta, además, que de mantener el volumen o inclusive reducirse, estábamos aumentando el factor de calidad. ¿Qué pasa? ¿Qué queremos nosotros? Mayor factor de calidad. ¿Por qué? Tenemos menos pérdidas. Entonces aquí vemos que cuando tenemos tres secciones, tenemos menos pérdidas. Que la diferencia no es mucho. Como todo, entre menos pérdidas tengamos, mejor. Entonces, que si es 0,1 dB, 0,3 dB, sigue siendo importante y vamos a buscar siempre optimizar nuestras estructuras. Cogimos este resonador de base y diseñamos un filtro. Entonces, acá está una comparación entre lo que sería la aproximación clásica o tradicional que ya hemos hecho y la aproximación de este nuevo resonador. Miramos su respuesta en frecuencia, entre los dos no hay ningún problema. El desempeño es prácticamente el mismo. Acá está. Entonces vemos que realmente lo que se simuló es lo que se fabricó. Acá tengo les muestro, como para que nos hagamos una idea más o menos del tamaño de las cosas de lo que estamos hablando. Este es otro filtro que muy bien podría ir en el espacio, con otras especificaciones, el que les mostré ahorita. Estamos hablando más o menos de esto. No pesa. Lo medimos y nos dimos cuenta que pues funciona muy bien. Tenemos más pérdidas. ¿Por qué tenemos más pérdidas que el nivel de simulación? Esto es normal. Tenemos más fuentes tenemos todos los agujeros, que son agujeros de ventilación o para poner tornillos para poder sintonizar mi estructura en caso de algún defecto de fabricación. Eso nos va a venir a sumar pérdidas. Bueno, aprovecho acá y les muestro entonces otro filtro que hemos realizado. Este pues ya es un orden 6, es mucho más grande. Vamos con la comparación del chiquito, donde acá ya cada uno de los resonadores es prácticamente los filtros que teníamos antes. Y una vez lo medimos y lo validamos su respuesta en frecuencia, dijimos, bueno, ahora sí vamos a pasar a hacer una simulación en potencia. ¿Cuánta potencia le puedo poner yo a la entrada del filtro antes de que se dañe? Entonces hicimos una comparación utilizando dos simuladores diferentes entre una aproximación tradicional, en donde encontramos que tenemos entre 4 y 2 vatios, y con esta nueva estructura, con esta nueva arquitectura de resonador, podemos llegar entre 43, 47, dijimos 47 vatios de potencia. Es un incremento significativo, casi 12 veces la potencia que le puedo poner. Y ahora, ¿qué pasa si yo lo pongo carbono? Porque les dijimos, el carbono me va a ayudar a aumentar la potencia. Entonces, en el filtro tradicional pasamos de 2 o 3 a 5.5 vatios. Está bien, doblamos la potencia. Pero nuestro filtro nuevo, que aguanta 47 vatios, según el simulador podemos estar hablando entre 85 y 125 vatios. ¿Por qué me dan respuestas tan diferentes? La simulación de este fenómeno es una simulación estocástica. Son puras probabilidades, depende de la configuración, de cómo estoy yo resolviendo las probabilidades de que un electrón llegue y libere nuevos electrones. Entonces hay una incertidumbre que está asociada a este tipo de simulaciones. ¿Cómo elimino yo la incertidumbre? Haciendo mediciones. ¿Cuál es la norma que tenemos hoy en la industria y que maneja Thales y que manejan todos los actores en este tipo de simulaciones? 6 dB. 4 veces. Yo puedo permitirme tener un error de 4 veces la potencia que simulé y estoy en el orden de magnitud estoy bien.
Estoy en el orden de magnitud del error del modelamiento de este tipo de fenómenos. Simular esto y entenderlo requiere hacer simulaciones de multifísica, de entender de materiales, de métodos numéricos y cómo resolver este tipo de problemas. ¿Cómo reducimos ese error entre las simulaciones y una medición de la vida real? Fabricando, simulando, ajustando estos parámetros de simulación, ajustando estos simuladores. Pero necesitamos información real. El problema, cada vez que yo conecto este filtro y lo voy a probar, se nos van 25.000 euros aproximadamente. Entonces es un proceso que toma tiempo. Entonces la industria hoy dice, yo no corro riesgos, 6 dBs, y si inclusive dentro de esos 6 dBs está fuera de mi margen de operación, perfecto. Entonces lo que estamos haciendo hoy es sobredimensionando nuestros componentes de una manera brutal y no estamos siendo eficientes. ¿Cuál es el reto? El reto es poder diseñar de una manera eficiente, que si yo pongo en un satélite un filtro de este tamaño, pues resulta que yo solamente necesitaba algo de este tamaño, estoy reduciendo peso, reduzco costos y puedo hacer algo mucho más pequeño y mucho más eficiente. Quiere decir que mañana en el espacio no voy a tener esto volando perdido como desechos, sino esto, que es mejor. Cuando vemos dónde se ocurren las descargas de electrones, en este caso, pues vemos que ocurren en las zonas más pequeñas, donde la distancia es más crítica. ¿Por qué? Porque es pues una descarga entre dos muros metálicos. Entre menor sea mi distancia, más fácil va a ser que yo genere una descarga ahí. También el reto es a que yo pueda separar lo más posible estos conductores. Entonces es completamente normal que veamos, y cuando vemos este tipo de animaciones, vemos efectivamente que se crean nubes de electrones y eso empieza a irse por todo lado. Luego de este tiempo, entonces, ¿dónde podríamos decir nosotros que después de casi 5 años estamos en la escala de desarrollo tecnológico? Con este filtro, una escala TRL4, hicimos una verificación funcional, lo medimos en laboratorio, funciona bastante bien. Si yo hoy lo mido ahorita más tarde, va a seguir funcionando bien, pero no le hemos medido en potencia, porque cuesta mucho. Estos filtros, los revestimientos que hicimos, podríamos decir que llegamos a una escala 5, en donde lo medimos una vez en laboratorio. ¿Qué requiere para que nosotros podamos decir que es un TRL9 y que está aprobado en vuelo? Tenemos que hacer conectarlo a otros componentes, no solamente conectarlo a la sonda y medir cuánta potencia está aguantando, sino crear toda una cadena de comunicaciones, todo un enlace, conectarlo a una guía de ondas, conectarlo con los cables y probar todo un sistema múltiples veces y decir, listo, funciona. Luego, lo conecto, hago todo mi satélite y que mi satélite en tierra esté funcionando bien. Que yo haga todas las mediciones, que yo no tenga ningún problema, y después hay que validarlo. Entonces, todo el satélite, todos los componentes van a pasar por pruebas de vibración, pruebas térmicas, vamos a hacer simulaciones térmicas a ver cómo se comportan los materiales que seleccionamos y si esa dilatación, por ejemplo, del filtro, de las paredes del filtro, va a resultar en un impacto en mi respuesta eléctrica. Y finalmente podemos llegar a una TRL9. ¿Cuánto tiempo? Podríamos estar hablando de 10 años para poder ver de pronto los primeros filtros que hemos estado desarrollando acá, verlos de pronto mañana en algún satélite. Y bueno, muchas gracias por su atención, y con esto pues termino de compartirles un poco mi experiencia en esta área. No sé si alguien tenga preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Entonces, a ver, en el público, si hay preguntas, Andrea, no sé cómo las manejamos. Si alguien tiene preguntas, puede alzar la mano o puede enviarlas a través de la sección o del ítem de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
momento no hay ninguna. Pablo Me Coronel. per- Pablo Coronel dice, me gustaría saber cuál es el nombre del programa de simulación de la diapositiva 34. Eso es CST, se llama PIC, entonces de CST, que es un poco pues otra herramienta de simulación electromagnética. Nosotros trabajamos mucho con HFCS en la universidad y en la industria. HFCS para todo lo que es filtros funciona, pero CST, que también se utiliza para simular antenas, tiene una componente muy fuerte en simulaciones de partículas. Entonces es este que está ahí. CST Studio, la parte de potencia. PST. Ok. Listo, Pablo. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta de algunos de nuestros invitados. Y si mientras tanto, pues yo le puedo quisiera hacer una pregunta a Alejandro. Alejandro, Sí, usted claro. conoce bien, digamos, pues el desarrollo que nosotros tenemos en microondas en la universidad, ya que pues usted fue, digamos, partícipe y actor importante, digamos, en esas actividades. Digamos, si uno dijera, nos vamos a aventurar a desarrollar un programa de ingeniería de microondas con aplicaciones aeroespaciales, ¿cómo empezaría uno, digamos? Pues no es una pregunta Eh, muy directa, pero sí, claro. Yo creo que, pues, de entrada el departamento, pues, no tendría muchos problemas en instaurar este tipo de programas. Yo creo que algo muy importante en lo que es un programa de ingeniería de microondas y lo que he visto, por ejemplo, en la maestría que se llama Electrónica y Telecomunicaciones, hay que tener equipos, hay que tener laboratorios. Afortunadamente la universidad los tiene más que suficientes, donde tenemos analizadores de redes, tenemos la cámara anecoica, y eso es bastante importante. Yo creo que sin tocar, para aprender hay que romper, pero bueno, sin tener que romper los equipos y poder usarlos y entender mucho, yo creo que la parte práctica es bastante importante. Yo creería que cursos mucho más enfocados, el curso de teoría electromagnética es un curso bastante completo. En ese caso, yo creo que tocaría dividirlo a un curso de solo filtros, solo líneas de transmisión, solo antenas, como enfocarse mucho más y que sean cursos muy llevados a la parte práctica, a la parte de simulación, que en lo que es un curso de teoría electromagnética, está bien, hasta donde yo recuerdo lo que se hacía, pero para un programa de ingeniería de microondas yo creo que tocaría empezar a separar como cada aspecto en muchos cursos independientes y buscar aprovechar eso. Trataría de buscar provecho también con agentes de la industria, como poder hacer proyectos como son los talleres, con aplicaciones más realistas. Entonces, de pronto no un taller con una agencia espacial, pero sí empezar a ver, bueno, cómo me relaciono yo con Claro o con Movistar y resolvemos un problema de una estación base, por ejemplo. Yo creo que eso sería importante y sería bastante útil. bueno, gracias, Alejandro. No sé si hay más preguntas. Ujú. Profe, no, señor. Ah, bueno, Santiago Vitrago dice, Alejandro, ¿crees que sería posible en el futuro hacer un recubrimiento sin reducir la conductividad necesaria del material y evitar por completo la descarga de electrones secundarios del efecto multifactor? Un recubrimiento es la conductividad necesaria. Pues siempre que haya un recubrimiento, haya algo diferente, vamos a tener un problema en conductividad. Entonces yo creo que a menos de que estamos hablando de supraconductores y nos vayamos a las temperaturas Kelvin y a menos 70 grados, va a ser bastante difícil. Le dimos también pues como voz a Santiago, si quiere Santiago hablar, de pronto hacer la pregunta en vivo. ¿No? Que ya va.
Que aquí también dice, Bueno, al el hacer, filtro. al hacer este tipo de selección de materiales, también se tienen en cuenta propiedades como pueden ser las mecánicas. Sí, claro. Por ejemplo, un problema que tiene que ser estudiado es mecánicamente mi revestimiento, cómo va a aguantar. Entonces, no solamente mecánicas, sino químicas. ¿Cuál es la interacción del aire con los revestimientos de carbono? Y si, por ejemplo, dentro de 3 años, esas propiedades de emisión secundaria de electrones van a seguir siendo las mismas. Las muestras que tenemos desde 2018 se han sido guardadas bajo distintas condiciones y cada cierto tiempo, cada 3 meses, cada 5 meses, se hacen mediciones otra vez para ver si sigue teniendo ese mismo comportamiento emisión secundaria de electrones. Se guardan al vacío algunas, las otras las guardamos en contacto con el aire a ver qué ocurre. Sabemos que con el aire hay una contaminación, eh, y toca limpiarlas. Se limpian se conectan a una fuente de alta tensión y lo que hace es como un barrido para hacerlo. Faltó una pregunta creo antes, de el filtro que se diseñó fue elaborado en un laboratorio de la universidad y cuánto es el costo para elaborarlo. Entonces, este filtro, nosotros acá no contamos con CNC, entonces lo tenemos colaboración con empresas, más o menos esto cuesta 3.000 € fabricarlo. El fabricante nos va a cobrar, ¿por qué? Por el tiempo. Entonces, 3.000 € los pequeños que fueron fabricados con calificación espacial, 40.000, que eran de este tamaño, con tolerancias de 50 micrones. Y este, que es más grande, también unos 3.000, 4.000 €, más o menos. Ahora, en Colombia no sé cuánto costaría fabricar uno de estos. Claramente los precios no son los mismos, pero bueno, lo que nos va a cobrar el fabricante es por el tiempo de fresado. Ok, bueno, creo que no tenemos ninguna otra pregunta, pero pues también Alejandro contarte que ahorita hay dos iniciativas de estudiantes que están trabajando con todo el tema aeroespacial y pues seguramente tuvimos algunos invitados de ellos aquí. Entonces pues seguramente también en algún momento se pondrán en contacto contigo para que de pronto tú los puedas guiar y asesorar en algunos temas. Claro, sí, sin ningún problema, con muchísimo gusto si en algo les puedo colaborar. Mi correo, bueno, no lo puse, pero el correo donde sigo usándolo, el a.vitrago10. Si algún día quisieran enviarme un correo, por ahí estaría perfecto. Y pues yo creo que es importante que estas iniciativas empiecen y existan, porque yo creo que el potencial siempre existe y siempre sería bueno empezar a ver el desarrollo de nuevas industrias, como ver, qué sé yo, una industria una empresa de diseño de antenas en Colombia que empiece a generar, pues que se pueda relacionar con la industria y a fabricar nuestras propias antenas en Colombia sin tener que pasar a comprar siempre a terceros o a otras personas. Y en el sector aeroespacial, pues como lo mencioné, esto es algo que vino para quedarse, que va a seguir creciendo y que hay toda una oportunidad de creación de empresas, como lo mencioné, una de las empresas de inteligencia artificial que quieren hacer toda la reducción de eliminar los cables y generar redes alimentadas por inteligencia artificial, es creación de unos compañeros acá de laboratorio que dijeron, vemos un problema, vemos que hay potenciales clientes, bueno, y les ha ido muy bien. Llevan 5 años en el mercado y les ha ido muy bien. Entonces yo creo que hay de dónde trabajar. Listo, Alejandro, profe, no sé si tienes algo más para agregar. No, pues sería pues reiterarle, digamos, el agradecimiento pues a Alejandro y a todas las personas, digamos, que se conectaron y pues que mostraron interés en esto y pues y seguirlos invitando, digamos, a que participen de los seminarios que pues organiza el departamento pues con invitados como Alejandro
nos generosamente, digamos, nos brindan su tiempo y nos brindan su experiencia y su conocimiento. Entonces, Alejandro, pues bien, gracias como siempre y pues seguimos hablando. Sí, con mucho gusto. Ay, creo que hay una última pregunta, pero Sí, sí, muchas gracias. acabaron de formularla. ¿Te la leo o la lees tú, Alejandro? Esta que la leo. Para el diseño de filtros simulados en CST, ¿aplicaría desde tu conocimiento un modelo de aprendizaje supervisado de regresión logística debido al comportamiento aleatorio de la potencia de los materiales carbono y plata? Eh, bueno, ahí sí no sé mucho qué responder. Algo que sí, Jorge podrá decirme si respondo a la pregunta. Em, Algo en lo que se trabaja, pero que realmente es muy difícil hoy en día, es poder hacer estas aplicaciones de Machine Learning, inteligencia artificial, de entrada en el diseño de un filtro. Diseñar un filtro, una antena, no hay una receta. Es un poco una sensibilidad que uno va ganando con los años y simulando y haciendo uno y otro. Y he visto proyectos, he visto cosas en las cuales uno empieza como a ayudarse de ingenierías de inteligencia artificial, machine learning, métodos de optimización y diseñarlo. Son ayudas, pero al final es necesario que pase por un humano. En la parte del modelamiento del comportamiento de los electrones, uno de los principales problemas antes de empezar a trabajar con machine learning y pasar por algoritmos es que los modelos que se utilizan hoy para simular estas descargas de electrones siguen siendo muy básicos. Entonces, el día de hoy todavía hay una comunidad y hay conferencias dedicadas solo a cómo modelo yo el efecto multifactor y este tipo de descargas. Yo les hablé de descargas de doble muro, pero tenemos descargas de un solo muro en el que el electrón parte, no llega a ningún lado y vuelve y cae. Y todos los modelos que existen hoy son modelos de placas paralelas simples. Acá, por ejemplo, estamos en modelos cilíndricos. La geometría y la matemática que hay detrás cambia. Y cuando vemos trabajos de doctorado, investigaciones y nuevas publicaciones, mm, sigue, es un trabajo que se debe hacer. Entonces, por ahora yo me atrevo a decir que antes de empezar a trabajar con un modelo de Machine Learning, hay que trabajar en la modelación física del problema. Gracias. Sí, estuvo perfectamente la respuesta. Pues yo, digamos, estoy en este momento iniciando mi maestría en ingeniería electrónica y de computadores y estoy precisamente viendo este modelo. Te preguntaba, era por el comportamiento de los dos materiales desde el diseño de los filtros. Me parece válido, pues, de pronto todo este comentario que me estás haciendo. Desde luego, pues, está optando por modelos básicos para optimizar y sería como un buen campo para empezar a relacionar todos los conceptos, dado que, pues como sabemos desde la inteligencia artificial y el mismo aprendizaje desde máquinas, se está enfocando todos los modelos para precisamente darle un rendimiento óptimo, no solamente en materiales físicos, sino también en lo que es programacional y algorítmico. Entonces, te agradezco mucho y excelente trabajo. Que sigas adelante con este proyecto tan importante. Muchísimas gracias. Y sí, pues yo en todo lo que es ingeniería de microondas, hay un sueño que sería quiero un filtro de este tipo y él me da una respuesta, pero para un filtro, una antena, no hay una solución única. Siempre es un equilibrio de todo y por ahora seguimos siendo importantes como personas para poder utilizar nuestra experiencia y escoger realmente cuál es el, la solución más óptima. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Con gusto. Bueno, entonces creo que siendo así, le vamos a dar pues fin a este seminario. Alejandro, como dice el profe Néstor, muchísimas gracias por atender el llamado y pues digamos que este departamento seguirá siendo tu casa. Entonces acá te Muchísimas esperamos. gracias. Sí, Bueno, fue un placer y gracias por la invitación. Que estén todos muy bien. igualmente. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.